Las preguntas de la imagen del gobierno, el presidente Piñera, se mantiene el apoyo minoritario que tiene esta administración, un 32% aprueba la gestión del gobierno del presidente Piñera y una mayoría, un 54% la desaprueba. Son porcentajes idénticos a los que hubo en diciembre del año pasado, que fue la vez anterior en que hicimos nuestra medición. Hay una percepción también, se mantiene la percepción mayoritaria de que es un gobierno de los empresarios, y hay una cierta mejoría en la confianza, en la credibilidad del presidente Piñera, que suben 6 puntos al 20% los que le creen mucho y también entre los que le creen más o menos, y caen 5 puntos al 55% los que le creen poco o nada. Es una pregunta de una escala de 1 a 10, agrupamos poco o nada de 1 a 4, 5 y 6 más o menos, y de 7 a 10 le cree mucho. Enseguida vemos los liderazgos, los políticos como futuro, una pregunta que hemos aplicado desde el año 95, en la cual Michelle Bachelet se mantiene en el primer lugar como el político, la política con mayor futuro, recibiendo un 52% en las menciones. Le sigue Lawrence Goldberg, 45%. Enseguida Andrés Alamán, 45%. Estos tres estaban ya el año pasado, por lo tanto no es ninguna novedad. Hay un aumento en las menciones que tiene cada uno de ellos. En cuarto lugar aparece Marco Enrique Ominami con un 28%. Había estado en el pasado Marco Enrique cuando fue candidato presidencial. Y por último, irrumpe en el quinto lugar Franco Parisi con un 16% de las menciones. Nunca había estado en este grupo, ni siquiera entre los mayor número de menciones en la encuesta anterior, por lo cual es un hecho político de la mayor importancia. Seguía el tema presidencial. Si uno pudiera resumirlo en una palabra, estamos ante un próximo terremoto bacheletista, por el respaldo enorme que ella tiene en la ciudadanía, y tenemos 5 preguntas que apuntan en la misma dirección. En una pregunta cerrada, con 11 candidatos, ahí pusimos todo, a lo mejor se nos fue alguno, pero desde Jocelyn Hall y Franco Parisi hasta Lawrence Goldberg y ella recibe el 57% del apoyo. Enseguida, en las preguntas cerradas, ya sea con Goldberg, Alamán o Longueira, ella tiene una clara mayoría superior al 40% en cada una de ellas, sin grandes diferencias. Obtiene algo más con Goldberg, perdón, contra Longueira, pero ella tiene por sobre el 40%. Enseguida la pregunta abierta: ¿quién cree que será el próximo presidente? 40% por Bachelet, 9% por Goldberg, 4% por Alamán. Una distancia gigantesca entre ella y quien le sigue. En la pregunta abierta, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Ella tiene 38%. Eso es un dato interesante, no es el 50%, hay una brecha todavía ahí de 12 puntos, pero de todas maneras, más de un año antes de la elección presidencial es un porcentaje muy significativo. Y por último, el 55% de los chilenos le gustaría que ella volviera a ser presidenta. Ustedes tienen las variables ahí los datos por distintas variables independientes, y ese resultado, ¿qué indica además? Indica que los candidatos de los partidos no aparecen, no tienen menciones, no son mencionados por la opinión pública. Es decir, Claudio Rego, Jimena Rincón, tampoco Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda de ella, porque la adhesión es personal, no se transmite a los partidos, a los candidatos a los partidos, en el sentido de los partidos, ni tampoco a quien fue el principal ministro que ella tuvo durante su administración, que fue el titular de Hacienda, Andrés Velasco. Enseguida tenemos preguntas sobre partidos, que acentúa la personalización de la política y el debilitamiento de los conglomerados, que es algo que viene hace muchos años. 28% califica como bueno los 20 años de gobierno de la Concertación, una mejoría de 6 puntos respecto a la encuesta anterior. Sin embargo, una minoría, 36%, considera que un gobierno de la Concertación mejoraría su situación económica y la de su familia. Se confirma el bajo apoyo a los partidos. La mayoría no menciona un partido cuando se pregunta por cuál candidato o qué partido votaría si hubiera en elección el próximo domingo.
47% menciona un partido cualquiera que sea. Esta es una pregunta cerrada, se muestra una tarjeta con todos los partidos, y un 53% no menciona un partido en esa pregunta. Y enseguida hice una pregunta sobre los sentimientos de la política que hemos aplicado en el pasado, y ahí predominan los sentimientos más bien críticos hacia la política, de desconfianza, indiferencia, aburrimiento, que dan cuenta de un clima hostil hacia ella. Y por último, formulamos preguntas sobre las próximas elecciones municipales, que es un hecho inédito en nuestra historia, porque va a haber un padrón, está la inscripción automática, todos los chilenos de 18 y más años de edad son ciudadanos, no como antes que había que estar inscritos en los registros electorales, y el voto voluntario. No tenemos experiencia de participación con voto voluntario. La experiencia internacional indica que con el voto voluntario cae la participación, la gente no se siente empujada. Esa caída en la participación ocurre especialmente en los sectores populares, no en los sectores acomodados, no en los estratos altos. No caerá la participación en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea o Providencia, pero sí caerá en las comunas populares de Santiago y de regiones. Y usando un conjunto de preguntas y siguiendo el esquema que Mori planteó en una encuesta reciente para Providencia, estimamos que habrá una participación del 58% del padrón electoral, lo que eso sería aproximadamente 7,5 millones de votantes. Ese 58% es inferior al 65% que hubo el 2008. Pero el 2008 fue un año bastante excepcional porque fue en un clima claramente preelectoral presidencial. La concertación estaba en el gobierno y la alianza estaba con los motores muy potentes porque tenían un candidato único y el panorama se les venía muy bien, y de hecho obtuvieron un gran resultado electoral. Por lo tanto, ese fue un porcentaje alto que había revertido la participación que hubo el 2004, que fue el 63%. El cálculo que yo estoy diciendo es que el 63% es, como está indicado en el gráfico, es respecto al total de los votantes, no de los votos efectivos. Porque ustedes tienen a la derecha la votación en total respecto de los inscritos, el año 2008 fue 85%, pero si calculamos los votantes en relación a la población de 18 y más años de edad, eso cae al 65%, 20 puntos menos. Y lo mismo ocurre el 2000, tenemos un 70% respecto al conjunto del electorado de 18 y más años de edad. Es decir, desde el año 92 hemos tenido una caída en la participación electoral respecto al padrón en general, no en cuanto a quienes están inscritos, desde el 91% que había el 92 hasta el 85% el año 2008. Hemos tenido un espejismo de alta participación electoral porque resulta que los inscritos los teníamos escondidos, no estábamos explicitando esta diferencia. Eso es lo que quería conversar con ustedes, aclararle ante posibles dudas que ustedes me van a hacer. Cuando estamos hablando de preferencias electorales de candidatos, estamos hablando sobre el conjunto de la muestra. No me estoy refiriendo, no estoy haciendo estimaciones electorales en función de si la gente va a votar o no en la elección presidencial. Estoy refiriéndome al clima de opinión que existe en la opinión pública, y ese clima de opinión es claramente favorable hacia Michelle Bachelet. Ese porcentaje de apoyo a Michelle Bachelet no varía mucho según sea el candidato de la alianza. Lorenz Gorbon no está muy por encima de Andrés Alamán o de Pablo Longueira, por lo tanto es un escenario que para la alianza es más controvertido que para la concertación, y el respaldo que ella tiene no se traspasa, no se transfiere a los partidos y a los candidatos de sus partidos, porque no hay visibilidad de candidatos que llevan algún tiempo en ellos, como los que yo he indicado. Muchas gracias. Sí, candidatos como Rincón, Velasco y Orrego fueron incluidos en su lista. Sí, por supuesto. Sí, no. Ahí está, el gráfico es, porque como el margen de error es 3%, yo no puedo poner los que tienen el 2%, el 1%, porque también es el margen de error, ¿no?
no existe. Esa es pregunta cerrada con tarjeta, no se leen los nombres. Esa es la diferencia con la encuesta telefónica. Porque Sí, usted, pero el encuestado tuvo esos nombres también a la vista, a eso me refiero. por supuesto, se le entrega una tarjeta, además circular, un pequeño detalle, ¿no? Porque no, si usted lee por teléfono 10 nombres, 11 nombres, la persona no va a procesar 20 nombres, 10 nombres, se va a quedar con los primeros. Don Carlos, ¿puede profundizar un poco más con una afirmación que hizo que estamos próximos a un terremoto bacheletista? Sí. ¿A qué se refiere? ¿Se puede explicarnos? Mire, estoy aludiendo a un clima de opinión pública favorable favorable electoralmente a la exmandataria en un contexto de dificultades políticas, de debilitamiento del gobierno y de una fractura política considerable que no ha sido enmendada. El debilitamiento de los partidos, la debilidad del gobierno y los errores del mismo, junto a una imagen muy fuerte que tuvo la presidenta durante su administración, apuntan en una dirección en que va hacia la reelección de ella. Ahora, eso, como digo, responde a factores estructurales como también personales, porque el problema de Chile no es un problema personal. Los datos que yo les entrego y la lectura que hago, porque estos son números, los números uno puede darle distintos relatos. El relato que a mí me hace peso es que hay una fractura en el sistema político y en nuestro sistema económico, especialmente por el tema de las desigualdades. Los jóvenes denunciaron esa ruptura. Ellos no son la causa de los problemas. El problema estudiantil no es la causa de esa fractura, sino que es la consecuencia. Y la solución a nuestros problemas pasa por enfrentar esas causas. Y la gente cree que la presidenta Bachelet es la que va a resolver esas causas. Ahora, yo uso el término terremoto no por referirme al 27 de febrero, sino que me estoy refiriendo al término que se usó en 1951-1952 ante la popularidad del general Carlos Ibáñez del Campo, que había sido presidente en otro contexto, había sido candidato presidencial el año 42, el 38 fallidamente y también el año 42 contra Juan Antonio Ríos, y que en un clima de crisis política, de debilidad del gobierno, de un partido radical que había sido elegido con apoyo de los comunistas, lo puso fuera de la ley y lo persiguió, y en un contexto también de dificultades económicas, produjo lo que se llamó por los medios de comunicación el terremoto ibañista, que llevó a su elección casi por mayoría absoluta el 4 de septiembre de 1952. Y uso también el término terremoto ibañista para recordar aquellos años, porque el problema que tuvo Ibáñez también lo va a tener la presidenta Bachelet, que es con quién va a gobernar. Porque, como he dicho, a pesar que el año 52 no había simultaneidad de elecciones parlamentarias, y el 53 los partidos que apoyaban a Ibáñez arrasaron, en esta oportunidad no tenemos simultaneidad de elecciones, y como la encuesta demuestra, la popularidad de ella no se transfiere a su partido, al Partido Socialista. Algo se beneficia el Partido Socialista, poco, pero algo. Por lo tanto, yo creo que eso es interesante para los efectos de la competencia en lista concejales, PS, Democracia Cristiana versus PPD radicales por la otra, Partido Comunista. O sea, hay algo, no quiero decir de que no chorree, pero es un chorreo menor a su partido. Eso significará que ella podrá ganar las elecciones presidenciales, pero los candidatos que se cuelguen a ella de la manera más imaginativa que ellos se imaginen y se lo propongan sus publicistas, no va a lograr recoger el electorado